En este video vamos a ver a los cambios numéricos como un tipo de mutaciones cromosómicas, es decir, cualquier cambio en el número de cromosomas y que involucra también cambios en el contenido de ADN de la célula. Para entender este tema tenemos que tener presente tres conceptos claves: el de dosis génica, número básico y complemento cromosómico. Por dosis génica estamos hablando de la cantidad de copias que hay de cada gen estructural dentro de la célula. Sabemos que dentro de cada genoma los genes estructurales están presentes generalmente en copia única, es decir, que hay un cierto equilibrio en la cantidad de copias que hay de cada gen, cierto equilibrio intergénico. Por lo tanto, si se cambia la cantidad de ADN y esto modifica la cantidad relativa que hay de un gen respecto a otro, provoca alteraciones dentro de la fisiología de la célula y generalmente afecta mucho la viabilidad de la misma. En el caso del número básico estamos hablando de la cantidad de cromosomas que integran un genoma de la especie, y esto tiene que ver con la historia evolutiva de cómo se fue organizando el material genético a lo largo del proceso evolutivo y en los ancestros, ¿no? Y el complemento cromosómico habla de la cantidad de cromosomas que van a estar dentro de una gameta y que conforman la cantidad de material genético que luego, al juntarse las dos gametas, van a restituir la del organismo parental, en este caso un organismo diploide, en el cual se vuelve a restituir ese equilibrio, esa dosis génica para el funcionamiento normal del organismo. Dentro de un organismo diploide podemos encontrar dos tipos de células según el contenido de ADN. Están las células somáticas y las células gaméticas. En las somáticas tenemos dos juegos cromosómicos, mientras que en las gaméticas hay un juego cromosómico o un complemento cromosómico que en definitiva conforman el genoma de la especie. Y esto, por ejemplo, para un organismo diploide, siempre hablamos de un individuo hipotético, por ejemplo, teniendo 10 cromosomas, el número somático o 2N, en este caso estamos hablando de 5 pares de cromosomas, el número gamético va a ser la mitad del contenido somático, en este caso N va a ser 5, y el número básico, por tratarse de un organismo diploide, va a ser 5 también, porque tiene dos genomas. Cada uno de esos genomas está presente en cada gameta y por eso coincide el número gamético N con el número básico X. En este caso especificamos que el número de cromosomas que integra cada genoma se va a simbolizar con la letra X. Por eso se habla que un organismo es diploide cuando tiene 2X cromosomas. Tiene 2N porque tiene dos complementos cromosómicos, pero tiene a su vez dos genomas, el que representa la cantidad de cromosomas presentes en cada genoma. Cuando las especies relacionadas cambian el número de cromosomas sin modificar sustancialmente la cantidad de ADN, era lo que veíamos por ejemplo en cambios estructurales, como en el caso de las fusiones cromosómicas o las fisiones cromosómicas, donde el número se alteraba, pero era básicamente la misma cantidad de ADN como ocurría en el cromosoma 2 de los humanos respecto al 2A y 2B de los primates. O en el caso de, por ejemplo, en los ortópteros, en las langostas, en los grillos, en algunas especies donde las fusiones cromosómicas nos presentaban especies muy relacionadas, pero con diferente número cromosómico, pero en definitiva el contenido de ADN era similar. De este modo, cuando se producen ese tipo de cambios cromosómicos, que no, si bien modifica el número, se mantiene cierto equilibrio dentro de lo que es dosis génica. Por eso, en cambios numéricos, lo que nos interesa es comparar y analizar los cambios en el número de cromosomas que alteran sustancialmente el contenido de ADN. Partiendo del complemento cromosómico de un organismo, una especie, podemos encontrar cambios equilibrados, o también denominados euploides, y cambios desequilibrados o aneuploides. En los primeros, en los cambios equilibrados, el número cromosómico resultante es múltiplo del número básico, número X.
se mantiene cierto equilibrio, cierta dosis equilibrada intergénica, por lo tanto son más estables o más viables este tipo de cambios numéricos, pero se suele ocurrir una aparición de una barrera reproductiva entre el organismo mutante o con el cambio numérico y el individuo normal. En el caso de los cambios desequilibrados o aneuploides, el número cromosómico resultante no es múltiplo del número básico. Esto hace que haya un desequilibrio de dosis génica mucho mayor, lo que los hace menos estables, menos viables. Si bien, si el organismo presenta fertilidad, no ocurriría una barrera reproductiva entre el normal y el que presenta el cambio numérico, por lo tanto podrían segregar. El detalle de cada uno de estos ítems lo vamos a ver a medida que avancemos en cada uno de estos casos, pero era simplemente para verlo en forma resumida. Y para representarlo, para graficarlo, vamos a tomar por ejemplo un individuo diploide cualquiera, el que veníamos mencionando antes, y consideramos que ocurrió un cambio de tipo equilibrado o euploide cuando cambió la cantidad de genomas presentes, sea que se redujo en el caso de un haploide o que se aumentó en el caso de un individuo triploide, tetraploide. La denominación es muy similar a lo que veníamos hablando. Decíamos un diploide es 2X, si tiene 3 genomas es triploide, es 3X, si tiene 4 es 4X o tetraploide, y así. Se usa el sufijo ploide para indicar un cambio de tipo equilibrado. En cambio, en el caso de los cambios numéricos aneuploides, se utiliza el sufijo sómico, indicando si tiene de más o de menos cromosomas para un par específico, y se lo representa en función del número gamético. Entonces se habla de que un individuo es 2n más 1 en el caso de que tenga un cromosoma de más, o 2n menos 1 en el caso de que tenga un cromosoma de menos, y se habla de por ejemplo un individuo trisómico cuando tiene 3 cromosomas, porque es respecto siempre al diploide, trisómico para el cromosoma 3 en el caso de la figura esa, o monosómico para el cromosoma 5, indicando siempre cuál es el par cromosómico afectado. Por lo tanto, como pueden ser en distintos pares, puede haber combinaciones de esos cambios desequilibrados. En el caso de los cambios euploides, se toma como cambio cuando hay más de 2 complementos cromosómicos. Triploide, tetraploide, pentaploide, etc. hacia arriba, en la cantidad de complementos cromosómicos o de genomas. Por eso se habla, como son más de 2, se habla que son poliploides. Ahora, depende el origen de esos juegos genómicos o de esos genomas, se los puede clasificar en autopoliploides, o sea que lo que se repite de más es un genoma básico de la misma especie, o alopoliploide, cuando en el individuo se combinan genomas de diferentes especies. No solo son más de 2 genomas, sino que tienen diferente origen. Y esto se debe a principalmente un punto de partida que es un híbrido interespecífico. Vamos a ver primero el caso de los autopoliploides. Partiendo, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, un individuo diploide, que es el que venimos mencionando, con 2x igual a 2n igual a 10. En el caso de un individuo autotetraploide derivado de ese individuo diploide, tendría 4 genomas de 5 cromosomas. Por eso se dice que es tetraploide, o sea, es 4x, en el cual el 2n, o sea, el número de cromosomas en una célula somática, ya no es más 10, sino que es 20. El número gamético, pensando en que es la mitad del contenido genético de una célula somática, sería 10, pero el número básico se mantiene, o sea, x sigue siendo 5. Por eso está marcado en rojo. Es decir, si bien cambia el número somático y cambiaría el número gamético, el número básico se sigue manteniendo. ¿Cuál es el origen de ese tipo de individuos autopoliploides? Si la autopoliploidía se registra en el individuo completo, es decir, en todas las células del organismo,
se puede suponer que su origen ha tenido lugar a partir de la fecundación con gametos no reducidos. Uno o dos de los gametos que le dieron origen no estaban reducidos en su número cromosómico, es decir, portaban un genoma extra. Por lo tanto, a partir del cigoto, todas las células del organismo van a tener un juego genómico extra. Pero este tipo de autopoliploidía también puede ocurrir en algunos tejidos u órganos específicos dentro del organismo. Por lo tanto, se debe a fallas en la mitosis. Por ejemplo, la bibliografía menciona la endomitosis, es decir, una falla que hace que la mitosis ocurra dentro de la misma célula. No ocurre la separación de las cromátidas hermanas a dos polos diferentes dentro de la célula, porque, por ejemplo, no desaparece la membrana nuclear. De ese modo quedan todos dentro de la misma célula y la célula duplica su contenido de ADN. Otra cuestión que menciona la bibliografía, si bien no está acá, es el caso de la endorreduplicación, que es cuando se dan dos etapas S dentro del ciclo celular y por lo tanto lo que voy a tener es más cromátidas hermanas por cromosoma, lo cual me multiplica la cantidad de genomas presentes y después, cuando ocurra la mitosis, van a tener las células hijas más contenido de ADN. Y artificialmente se ha producido tejido autopoliploide u organismos autopoliploides mediante el uso de colchicina, que es un alcaloide que inhibe la formación del uso acromático y hace que los cromosomas no migren hacia los polos y cuando se restituye el núcleo quedan todos dentro del mismo único núcleo hijo. Un efecto similar tiene el caso de las altas temperaturas que afecta a la mitosis. Ahora, ¿cuál es el comportamiento en la meiosis? Si un individuo diploide 2X tiene una formación de bivalentes normales que luego migran a cada polo, en un individuo tetraploide habría 4 homólogos para cada par. O sea, ya hablamos, si bien hablamos de pares, hablamos de que hay 4 que se aparearían formando multivalentes, en este caso serían tetravalentes, que tendrían una migración diversa hacia cada polo. De este modo, lo que habría es una meiosis anormal. Por ejemplo, si pensamos en que en un individuo, en una célula en particular, se forma un tetravalente con 4 cromosomas en la placa ecuatorial, lo que habría es una migración hacia cada polo que puede ser variable. Por ejemplo, que para un determinado par cromosómico pueden migrar 2 y 2, es decir, 2 hacia un polo y 2 hacia el otro, o pueden migrar 3 a 1. Cuando se dan este tipo de migraciones, la probabilidad de que sean 2 y 2, 2 hacia un polo y 2 hacia el otro, o 3 hacia un polo y 1 hacia el otro, es 50% para cada caso. Por lo tanto, cuando migren 2 y 2, las células hijas van a estar balanceadas y eso indica que la probabilidad de que haya gametos balanceados es del 50% para este tipo de migraciones para un par cromosómico. Pero si consideramos el individuo que estamos siempre analizando que tiene 20 cromosomas, es decir, 5 cromosomas de cada tipo, la probabilidad es 1/2 a la quinta para considerar todos los cromosomas presentes. De este modo, solamente un 3% de los gametos van a estar balanceados en una división celular de este tipo. Y esto conlleva obviamente una reducción en la fertilidad del individuo y es característico de este tipo de poliploides. ¿Cuál es la consecuencia sobre el fenotipo de este tipo de autopoliploidía? En general, los organismos autopoliploides presentan mayor tamaño celular, no mayor cantidad de células, sino un mayor tamaño de célula, por lo tanto tienen más biomasa y obviamente por lo que vimos antes tienen reducida fertilidad gamética y cigótica. Esto ha llevado a que haya tenido cierto aprovechamiento agronómico, como en el caso de la producción de algunos frutos sin semilla, como en el caso de la sandía sin semilla, en el cual las fallas en la meiosis hacen que al cruzar una línea tetraploide con una línea de diploides se consiga la formación del fruto, pero la formación de semillas es escasa porque no se produce una gameta viable a ser fecundada. Ahora, ¿cuál es la importancia evolutiva de este tipo de cambio numérico? Si esos juegos genómicos que están de más logran diferenciarse con el proceso evolutivo, no se formaría multivalente. Por lo tanto,
al no formarse multivalentes, la meiosis sería normal, se recuperaría la fertilidad y podría generarse una nueva especie con un número cromosómico diferente a la especie diploide que le dio origen. También está el caso de la haploidía, que se ha utilizado agronómicamente, y si bien no es una poliploidía, una autopoliploidía, porque no aumenta la cantidad de genomas presentes, sí se reduce en múltiplo de los genomas de la misma especie, ¿no? Y no estamos hablando de células gaméticas, sino de individuos somáticos, tejido somático, haploide. Una de las aplicaciones que se menciona en la bibliografía es la obtención de plantas que sean homocigotas para una tolerancia en particular, en este caso a partir de una planta obtenida haploide, se cultivan células somáticas en un medio selectivo para un agente en particular, que puede ser un inhibidor, un herbicida, y la célula que prolifera es tolerante a ese agente selectivo y prolifera dando una planta haploide, pero que es estéril, es resistente, pero estéril. Por lo tanto, mediante la colchicina, la aplicación de colchicina en un sector, una rama fructífera, va a dar origen a una flor que ha duplicado artificialmente mediante la colchicina el número cromosómico y se restituye la fertilidad y es portadora ahora de la resistencia y al mismo tiempo es fértil toda semilla que se coseche en esa rama floral. Otra aplicación es la obtención de líneas homocigotas. Esto se ha utilizado en mejoramiento de cereales en las cuales se cruzan homocigotas diferentes y a partir de anteras del híbrido, del heterocigota, se cultivan y de las células madre grano de polen se obtienen plantas haploides que son todas distintas porque son distintas combinaciones de los genes a partir de la segregación del heterocigota y mediante cultivo en un medio con colchicina se logra la duplicación de ese contenido cromosómico y se generan distintos homocigotas, pero que son 100% homocigotas esas plantas porque derivan a partir de un solo complemento cromosómico que se duplicó. Vamos a ver ahora el caso de los cambios alopoliploides, es decir, un alopoliploide combina genomas de diferentes especies y se originó a partir de un híbrido interespecífico. Estamos hablando de una especie A, por ejemplo, que el ejemplo que venimos siempre mencionando, con 2N 10 cromosomas, da una gameta con 5 cromosomas y se cruza con una especie B. En este caso tiene 2N 8, una gameta con 4 cromosomas. Al cruzarse me da un híbrido interespecífico o anfiploide que no es poliploide, tiene 2 genomas, pero son de diferente origen y tiene 9 cromosomas. Algo para representarlo con algo conocido es el caso, por ejemplo, del caballo y el burro. Uno tiene 2N64, el otro 2N62 y al cruzarse me dan la mula. Es un cruzamiento interespecífico que me da un organismo híbrido, un individuo híbrido. ¿Cómo sería el comportamiento meiótico de este híbrido interespecífico? Y todo depende de qué tan homeólogos sean los genomas entre estas dos especies que lo originaron. Si son genomas muy diferentes, no se van a formar bivalentes y por lo tanto van a quedar todos como univalentes en la placa ecuatorial y la posibilidad de migrar hacia un polo o hacia el otro sería aleatoria. La probabilidad de que migren hacia un polo o hacia el otro un par cromosómico es un medio, en este caso al ser un solo cromosoma también, que vaya a un polo o hacia el otro es un medio. Si tengo 9 cromosomas, la probabilidad de obtener una gameta relativamente balanceada es un medio a la 9, o sea, una de cada 512 gametas van a estar balanceadas en la meiosis. La probabilidad de que 2 de esas gametas se junten para darme un organismo viable, un descendiente viable, es una cada 262.000 fecundaciones, por lo tanto la fertilidad es muy reducida cuando esos genomas no forman bivalentes. Pero si uno realiza artificialmente una duplicación cromosómica, lo que estaría es fabricándole de alguna manera el homólogo a cada uno de esos cromosomas que estaban univalentes, por lo tanto se restituiría la fertilidad,
porque la meiosis sería normal. Entonces, a partir de un híbrido interespecífico muy estéril o con muy baja fertilidad, se estaría obteniendo mediante duplicación cromosómica un halotetraploide fértil. Y es tetraploide porque tiene 4 genomas, 2 de la especie A y 2 de la especie B. Pero en el caso de que los genomas de las dos especies estén mucho más emparentados, es decir, que presenten mayor homeología, por eso en este caso se pintan con el mismo color, tanto lo de la especie A como lo de la especie B, puede ser que haya formación de algunos bivalentes en la meiosis entre los cromosomas de los distintos genomas y haya una mayor probabilidad de una meiosis normal. Es decir, por ejemplo, en este caso se forman 3 bivalentes entre cromosomas de la especie A y la especie B. De izquierda a derecha sería el primer par, el segundo par y el último, y sin embargo siguen estando 3 cromosomas, esos que tienen borde rojo, como univalentes en la placa ecuatorial. O sea, serían esos los que estarían limitando la posibilidad de una meiosis normal en este tipo de cruzamiento de especies que están más emparentados, donde haya mayor homeología entre los genomas. Por lo tanto, la probabilidad de una gameta normal sería un medio al cubo por esos 3 cromosomas que forman univalentes, sería 1 de cada 8 gametas sería normal, y la probabilidad de obtener un individuo viable descendiente por autofecundación de este individuo, por ejemplo, sería de 1 cada 64 fertilizaciones. Sigue siendo una fertilidad baja, pero es mucho mayor del caso anterior donde los genomas no presentaban homeología. ¿Qué pasaría si uno analiza la posibilidad de duplicación de los cromosomas? Como en el caso anterior se restituía la fertilidad, en este caso lo que vemos es que los cromosomas que sí formaban bivalentes ahora pasarían a formar multivalentes, tetravalentes, por lo tanto no se restituiría la fertilidad como ocurría en el caso del otro halotetraploide donde los genomas no eran homeólogos. Cuanto más proporción de bivalentes ocurrían en el híbrido interespecífico, mayor era la fertilidad de ese híbrido interespecífico y menor va a ser la fertilidad al duplicarlos, porque se estaría formando mayor cantidad de multivalentes en la meiosis del halotetraploide. O sea, se pasarían a comportar de manera muy similar a lo que ocurría en la meiosis de los autopoliploides, ahora que se forman tetravalentes. Por lo tanto, hay un concepto que vamos a ver a continuación que define este tipo de relación entre la fertilidad del híbrido y del halotetraploide. La frase dice respecto a la fertilidad del halopoliploide que cuanto mayor sea la fertilidad del híbrido interespecífico, menor va a ser la fertilidad del halopoliploide derivado de ese híbrido interespecífico y viceversa. Es decir, en función de los ejemplos que vimos antes, cuando el híbrido interespecífico era estéril, porque se formaban univalentes, al generar un halopoliploide o derivar en un halopoliploide, se restituía la fertilidad porque los dos genomas conseguían su bivalente al poliploidizarse. En el caso de un híbrido que era relativamente fértil, al duplicar el contenido genético se formaban multivalentes y se perdía fertilidad por una meiosis anormal. ¿Qué pasaba en el caso de el fenotipo de los halopoliploides? Por tratarse de dos especies diferentes, de la cual provienen los genomas, suelen presentar un fenotipo intermedio para algunas características y, por ser un poliploide, presentan un tamaño acorde al nivel de ploidía. Si estamos hablando de tetraploide o hexaploide o mayor nivel de ploidía, implicaría mayor tamaño, mayor biomasa. En función de lo que vimos en la frase que está más arriba en esta misma diapositiva, la fertilidad va a depender de cuál es la distancia entre esos genomas, esa homeología, lo que va a permitir de que al ser poliploide y al ser de diferente origen no se formen multivalentes. Cuanto
menor homeología entre los genomas, el poliploide va a ser más fértil. Y tiene una importancia evolutiva, sobre todo en vegetales, porque es una de las principales causas de evolución del cariotipo a partir del cruzamiento de la especie vegetal, que como tiene la posibilidad de una reproducción vegetativa, ha tolerado mucho mejor, y no tienen cromosomas sexuales, han tolerado mucho mejor este tipo de cambios cromosómicos en la evolución y la aparición de nuevas especies. Aprovechando que el fenotipo presenta mayor tamaño, ha habido cierto aprovechamiento agronómico de este tipo de alopoliploidías, generando especies sintéticas. Por ejemplo, en el caso del ryegrass, el Lolium, si bien se da espontáneamente el cruzamiento entre Lolium multiflorum y Lolium perenne, se trata de una especie alógama, mediante duplicación cromosómica se han podido obtener materiales tetraploides a partir del cruzamiento de esas dos especies diploides, que presentan mayor tamaño de hoja, mayor biomasa, mayor tasa de crecimiento respecto al material diploide, si bien presentan menor rusticidad. Pero es un material obtenido artificialmente, lo mismo que, por ejemplo, en el caso de la banana, que es Musa X paradisíaca. La X esa de Musa paradisíaca es porque es un cruzamiento entre dos especies que tienen diferentes genomas. Musa acuminata tiene genoma A, Musa balbiciana tiene genoma B, y a partir de las meiosis anormales y fecundaciones entre las especies originales y el híbrido generado, se han generado materiales triploides que presentan diferentes combinaciones de los genomas A y B, y por ende el desarrollo del fruto es partenocárpico, o sea, sin necesidad de fecundación, y no produce semillas. Un ejemplo de estudio en especies silvestres es el caso de Limus scabrifolius. Es una especie alotetraploide de gramínea con un número básico de 7, y por ser tetraploide tenía 28 cromosomas, tenía 4 genomas presentes. Se había identificado que tenía 2 genomas H procedentes de género Ordium y 2 genomas S procedentes de Pseudoreschneria, teóricamente, que son 2 especies diploides silvestres, y mediante técnicas citogenéticas se marcó con fluorescencia uno de los genomas y se lo hibridó sobre los mismos cromosomas de la célula, identificando cuáles cromosomas pertenecían a un genoma y cuáles a otro. Esto, si bien es un estudio básico, permitió verificar el caso de que una especie es alotetraploide y cuáles son los cromosomas pertenecientes a cada especie. Incluso detectar algunos rearreglos intergenómicos en algunos pares de cromosomas, en los cuales se produjo alguna rotura a nivel centromérico o subcentromérico y combinaron brazos cromosómicos de diferentes genomas, como parte del proceso evolutivo. Y en algo que se suele citar mucho en los libros de texto, está el caso del origen del trigo hexaploide, el trigo panadero, en el cual en cultivos primitivos, en los primeros intentos de agricultura del ser humano, se cultivaban especies diploides. En este caso habla de un trigo con 2 genomas A, Triticum monococcum, otro trigo con 2 genomas B, que si bien acá se lo representa en este esquema extraído de un libro como un híbrido que se duplicó, en realidad lo más aceptado hoy es que se cruzaron 2 gametos no reducidos de las 2 especies, que crecían una como maleza de otra en cultivo en la agricultura primitiva, y dieron un individuo, un trigo tetraploide con 2 genomas A y 2 genomas B, que fue cultivado hace 10.000 años atrás, 10.000 años antes de Cristo, como trigo Emmer, y que luego se cruzó con otro trigo silvestre con genoma D y dio lo que hoy es el trigo panadero, el trigo hexaploide, el Triticum aestivum,
y ocurrió espontáneamente en los campos de cultivos hace 8.000 años en una zona donde evidentemente crecían estas especies y eran originarias estas especies, por eso había especies silvestres relacionadas y estamos hablando de un género que evidentemente tiene cierta promiscuidad para cruzarse en las diferentes especies, pero ha originado de esta forma natural un halohexaploide que combina genomas A, genomas B y genomas D. Vamos a ver ahora los cambios de tipo desequilibrado o aneuploides. En este caso, los individuos que presentan el cambio numérico tienen unos pocos cromosomas de más o de menos respecto del mismo complemento cromosómico que está en el individuo normal. Además, cambia el número de cromosomas en las gametas. Es decir, se producen algunas gametas anormales que portan ese cromosoma de más o tienen un cromosoma de menos. Y se lo suele denominar con la terminación sómico. Si tomamos por ejemplo un individuo normal, que es 2N, vemos que los individuos que tienen un cromosoma de más, uno solo, a partir del diploide se habla de que son trisómicos. En este caso sería un trisómico para el cromosoma 4 y se habla de que es un individuo 2N más 1. En el caso de la pérdida de cromosomas, estamos hablando de individuos que pueden perder el cromosoma, uno de los cromosomas de un par, por ejemplo, individuo que se llama monosómico. Ese sería un monosómico para el cromosoma 5 y se lo representa con la letra 2N-1. Y si perdió ambos cromosomas del par, del mismo par, se habla de que es un individuo nulisómico. En este caso sería un 2N-2. Siempre es necesario para nomenclarlo el colocar el término que identifica el cambio numérico involucrado y el nombrar el par cromosómico afectado por el cambio numérico. ¿Cómo se originan este tipo de cambios desequilibrados? Una de las causas sería fallas en la meiosis o en la mitosis por no disyunción. Y la no disyunción nos estamos refiriendo a, por ejemplo, que no se separen los bivalentes que estaban en la placa ecuatorial y migran los dos hacia un polo. En este caso está marcado ahí con la flecha, en caso de donde un par cromosómico no se separó, y entonces queda el doble de contenido de ADN para ese par cromosómico en uno de los polos y nada de contenido de ADN para ese par cromosómico en el polo contrario. Por lo tanto, estarían las dos células resultantes desbalanceadas con un cambio aneuploide. Otro caso es una migración desuniforme de un poliploide o incluso del mismo diploide, que no se forme un bivalente por algún motivo y esos univalentes que quedan en la placa ecuatorial van a migrar azarosamente hacia un polo o hacia el otro, generándome núcleos resultantes desbalanceados en cuanto al contenido de ADN e incluso en cuanto a las copias de genes. Serían los cromosomas esos que están ahí marcaditos en verde que podrían migrar hacia un polo o hacia el otro. El fenotipo resultante de este tipo de desequilibrio por variar esa dosis génica, ese equilibrio de dosis intergénica, va a ser mucho mayor y en general es inviable. Obviamente la viabilidad de este tipo de cambio numérico depende de cuál es la información genética involucrada en cantidad y en calidad, o sea, cuáles son los genes que están involucrados. Si uno va a lo que conoce, por ejemplo, para humanos, los casos registrados de trisomía son para cromosomas del 18, del 21, incluso creo que del 22, y eso tiene que ver con que son los cromosomas más pequeños del cariotipo humano, por lo tanto los que menos cantidad de genes involucran, por lo tanto serían los más tolerados por la célula para que sea viable y el organismo llegue a un desarrollo que permita identificar en ellos la ocurrencia de algún cambio numérico de este tipo. Uno de los ejemplos, en el caso del síndrome de Down, es la formación de un isocromosoma, es decir, una falla en la mitosis que lleva a una ruptura del centrómero transversal al cromosoma, lo que genera es la formación de un cromosoma largo, con dos brazos largos,
Por lo tanto, tiene duplicada la información genética que está en ese brazo largo, que es el que tiene los genes en el cromosoma 21. Y si uno hace un recuento del cariotipo, va a encontrar de que hay 23 pares de cromosomas, o 46 cromosomas en realidad, pero para el par 21 lo que va a encontrar es que es dos cromosomas que no tienen el mismo tamaño. Uno es submetacéntrico normal y el otro es un isocromosoma, tiene dos brazos largos. En este caso lo que hay es una trisomía del cromosoma 21. Como se originó a partir de la mitosis, es una trisomía para el brazo largo del cromosoma 21, se originó a partir de una mitosis anormal, una ruptura normal del centrómero en la mitosis, se estaba dando en un proceso de proliferación celular. Es decir, no todas las células del organismo lo llevan, lo portan. Por eso se habla de un caso del Down que se genera un mosaico, es decir, la dosis, la cantidad de células que portan este tipo de cambio estructural va a definir el grado de Down en el individuo. Cuanto mayor cantidad de células porten los tres brazos cromosómicos, deriven de la célula que tuvo la mitosis anormal, mayor va a ser el grado de pleiotropía y el síndrome con todas las características asociadas. ¿Cómo es el comportamiento citológico de los aneuploides? Si el individuo es viable y fértil, es decir, llega a producir gametas, puede transmitir a la descendencia el cambio numérico. Por ejemplo, un monosómico, que es 2n-1, ese cromosoma que no tiene su homólogo migrará hacia los polos en el 50% de sus gametas, que serían las normales. Por lo tanto, el 50% de sus gametas van a ser normales y el 50% van a ser n-1. En el caso de los nulisómicos, son 2n-2, le faltan los dos cromosomas del par, todas sus gametas van a ser deficientes para el cromosoma faltante. Y en el caso de los trisómicos, que son 2n+1, ese cromosoma extra se unirá a los otros dos homólogos formando un trivalente en la meiosis y migrarán dos hacia un polo y uno hacia el otro en la división reduccional. Por lo tanto, el 50% de las gametas en el que van a ser normales, las que migró uno solo de esos tres, y los otros 50% de las gametas van a ser n+1 porque van a tener dos homólogos del cromosoma involucrado. Este tipo de cambios numéricos tiene su importancia en estudios genéticos porque ha ayudado a estimar la posible ubicación de algunos genes, relacionando los cambios en el cariotipo, identificando cuál es el cromosoma que está de más o de menos, y su efecto sobre el fenotipo en los síndromes y su efecto pleiotrópico. En el mejoramiento genético no ha tenido una aplicación demasiado importante. Sí se han generado líneas de adición, pero principalmente a partir del cruzamiento con otras especies, de una especie de interés con otras especies para incorporar algunos cromosomas que porten algún gen de interés.